Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar sobre la verificación como herramienta clave en el ecosistema de la inversión de impacto. Para ello hoy nos acompañan Jorge Barbero, responsable de Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social Corporativa en EQA España, y Patricia Gabeiras, socia del despacho de abogados Gabeiras y doctora en Derecho de la Cultura y Finanzas. Buenos días a los dos y muchas gracias por acompañarnos en Certifica. ¿Qué tal estáis? Buenos días, ¿qué tal estáis? Muy Hola bien. Marta, buenos días y bueno Patricia, muchísimas gracias por unirte a la iniciativa de grabar este podcast con nosotros, que la verdad que es un gusto y un placer siempre que estamos en cualquier tipo de evento o reunión, así que fenomenal dedicar un espacio al podcast. Un placer para mí también, Jorge. Pues si os parece, vamos a comenzar a hablar hoy. Quisiera preguntaros a los dos, ¿qué es la inversión de impacto y por qué es importante para impulsar una nueva economía que dé respuesta a los desafíos y retos mundiales actuales? Bueno, empiezo yo, ¿no, Jorge? Vale, te cedo la palabra. Bueno, pues a ver, la inversión de impacto, la definición estricta de la inversión de impacto, yo acudo siempre a la que ha sido trabajada y acuñada en el seno de SPEINAP, que es la Asociación Española de Inversión de Impacto. En SPEINAP, a través de un grupo de trabajo, de una task force, se elaboró una definición que es muy propia de nuestro territorio, pero que también ha sido adoptada y aceptada en Europa a raíz de esta iniciativa que se desarrolló en SPEINAP. Entonces, una inversión de impacto, porque es importante acotarla, es importante definirla y separarla, ¿no? Identificarla respecto de otro tipo de inversiones que a lo mejor pueden tener objetivos sociales o medioambientales, pero que no son exactamente una inversión de impacto, de acuerdo con la definición de SPEINAP. Entonces, en SPEINAP lo que se definió fue que la inversión de impacto es aquella que tiene un objetivo social o medioambiental, pero que se hace de manera intencionada, o sea, tiene que tener el elemento de la intencionalidad de generar ese impacto social o medioambiental, que además tiene que ser medida y verificada y que tiene que tener un elemento añadido que es la adicionalidad. Y la adicionalidad es, en términos muy básicos, es atender retos desatendidos que si no fuese por esa inversión no estarían cubiertos por otra vía de financiación. Ese es el concepto más estricto de lo que es la inversión de impacto. Yo, bueno, suscribo, Patricia, todo lo que comentas. Es cierto que antes una inversión sin la palabra de impacto pues buscaba, ¿no?, un retorno económico financiero 100%, y ahora los retornos son de otro tipo, ¿no? Y sobre todo nosotros que también formamos parte de SPEINAP lo tenemos muy claro, que no solamente se busca ese retorno financiero, sino que el impacto a la sociedad, el medio ambiente, al sector cultural, que creo que luego comentaremos un poco por encima, creo que es importante, ¿no?, de que ya no solamente ese retorno sea puramente económico, sino que impacte sobre pues poblaciones que estén vulnerables o aspectos medioambientales que es necesario corregir, o sobre todo intentar llegar a corregir y a tener una serie de metas como son los de la Agenda 2030. La inversión de impacto, además, respecto de esta primera pregunta, que creo que había como una segunda parte, ¿por qué es importante, ¿no?, la inversión de impacto? Pues mira, yo creo que cada día es más importante. Precisamente ahora que parece que se están cuestionando algunas agendas públicas en relación con el tema de la sostenibilidad, desde la sociedad civil y desde el sector inversionista se puede hacer mucho por no abandonar esa senda, se puede hacer mucho por impulsar. Va a ser casi una inversión un poco activista, ¿no? Va a ser una inversión comprometida. Ese va a ser la muestra de que la sociedad civil no quiere abandonar esa senda, ¿no? Y ahora que se está hablando también tanto de seguridad, ¿no?, de que una cosa es reforzar la seguridad y otra es reforzar de manera el armamento, ¿no?, que parece que ahora se está bueno, pues presionando, ¿no?, para que recorramos esa senda. Hay que entender muy bien qué significa reforzar la seguridad en Europa. Reforzar la seguridad en Europa no solo es desde un punto de vista armamentístico, sino que además
No hay nada que vaya a reforzar más nuestra seguridad que tener autonomía energética, ¿no? Lo hemos visto que en las crisis recientes que hemos tenido que se está teniendo todavía con la guerra de Ucrania, uno de los efectos más directos que tuvimos fue el problema de la dependencia de las energías fósiles. Bueno, pues precisamente reforzar todo lo que es la inversión en energías alternativas, en energías renovables, en la autonomía alimentaria, en una alimentación sana y saludable, también va a reforzar la seguridad en Europa, más allá de lo que se pueda reforzar a través de las políticas armamentísticas, ¿no? Entonces, entender un concepto mucho más amplio de lo que es la seguridad es importante, y en eso va a tener un papel la inversión de impacto muy, muy relevante. Sí, totalmente de acuerdo. Además que la economía como todo evoluciona y ahora estamos viviendo pues unos periodos pues eso en el que sector defensa no solamente asociado a gasto militar sino a otro tipo de sectores, yo creo que es fundamental y da esa respuesta, ¿no?, a los desafíos y retos actuales, que es un poco lo que comentaba Marta en la pregunta, que tenemos que estar al día y poder estar actualizados en torno a lo que pasa alrededor del mundo. Jorge, y en relación con esto, ¿por qué es importante la verificación en el ecosistema de la inversión de impacto? Pues mira, Marta, yo creo que lo más contundente para decir, al final lo que se busca es una transparencia, porque como bien comentaba Patricia, y ahora que hay determinados aspectos, ya no solo de la Agenda 2030, sino que hay economías mundiales que quizá ese factor sostenible se ha caído un poco en denostación o en algún tipo de cambio. Al final el papel del verificador lo que hace es confirmar a través de un externo que no participa directamente en el propio proceso del cálculo, la metodología, etcétera, que efectivamente los KPIs de impacto o las propias teorías del cambio o los informes de impacto propiamente dichos estén, por un lado, bien redactados, bien realizados, y por otro lado, que exista una métrica bien definida y acorde con lo que se esté buscando en la inversión de impacto. Yo creo que en todo el mundo o el ecosistema de impacto, finanzas sostenibles, la palabra más importante es la transparencia, y esa transparencia avalada por un tercero independiente hace que la verificación sea, desde nuestro punto de vista, pues imprescindible. Jorge, Sí, pues contaron. Sí, disculpa, no, Patricia. perdona, no, Sí. hablando de la verificación, es la vía también de garantizar la seguridad del mercado. O sea, el evitar competencia desleal, el evitar engaños a los consumidores, la solvencia de las entidades financieras que realmente están haciendo las políticas de trasvase de fondos hacia actividades sostenibles que realmente sean sostenibles. Entonces, la verificación es la pieza última de seguridad del mercado. Totalmente. Pues iba a preguntar también, Jorge, ¿qué aporta la verificación a los inversionistas de impacto y qué aporta a las empresas que buscan financiación? Pues mira, inversionistas, bien lo ha definido Patricia, esa garantía de mercado, es decir, un inversionista que pone su granito de arena, sea más grande o más pequeño en una inversión, que se sienta totalmente tranquilo y seguro de que esa inversión se utiliza para algo. Es lo que os comentaba al principio, las inversiones de impacto no buscan una rentabilidad económica, sino que buscan un doble gorro, además de esa rentabilidad económica, que las inversiones en los que los propios inversores ceden, ¿no?, o apuestan sus recursos, tengan una retroalimentación en términos sociales, ambientales o sostenibilidad, ¿vale? Lo mismo le pasa a las empresas. Date cuenta, Marta, que nosotros, nuestra experiencia en verificación de impacto, hacemos verificaciones de impacto tanto de fondos de inversión, de empresas participadas de los fondos de inversión o de propias empresas que ni estando en un fondo quieren contribuir y quieren ver cómo esas inversiones han sido positivas, impactables tanto a nivel social como a nivel ambiental. Entonces, esa garantía, ¿no?, de que se están haciendo bien las cosas, de que los datos que reportan son correctos, yo creo que eso a los inversionistas y a la sociedad en general le da tranquilidad.
Y sobre todo, y ya por terminar este punto, cada vez más el papel del verificador está más presente en la regulación. No quiero dejar pasar la oportunidad, todos sabemos la CSRD, estamos todavía esperando la transposición al régimen jurídico español. El papel del verificador es obligatorio y cada vez más lo estamos viendo en más leyes, en más regulación. Sobre todo la Unión Europea está impulsando ese papel nuestro del verificador para dar conformidad y para que inversionistas y sociedad en general se queden tranquilos de que las cosas se están haciendo bien y están avalados por un tercero. Pues en lo que respecta al sector cultural, es cierto que la cultura es un sector que no siempre ha resultado atractivo ni para el sector financiero ni para la economía de impacto. Patricia, ¿podrías decirnos por qué el sector cultural puede ser una gran oportunidad para la inversión de impacto? Bueno, el sector cultural efectivamente ha estado, sobre todo en la opinión pública en general, hay veces que se ve al sector cultural, como un sector solo digno de subvenciones, es un sector que no es rentable, es un sector que a veces se cuestiona la necesidad incluso de financiarlo desde lo público y desde lo privado. Siempre ha estado sometido a un escrutinio y a unas exigencias que otros muchos sectores productivos, otros muchos sectores no lo están, ¿no? Es verdad que a veces la cultura tiene unas características intrínsecas que a veces hace que se muevan en un mercado que tiene fallos. ¿Por qué? Pues porque la demanda no se puede garantizar, va a depender del éxito o del enganche que tenga algo que es intangible, ¿no? Que es una obra de propiedad intelectual, una obra audiovisual, una canción, cómo se engancha con el público. Pues eso no hay unos elementos de marketing claros que te digan este producto va a tener éxito, ¿no? Entonces eso es un fallo en el mercado de la oferta y la demanda, es algo que es intrínseco al mercado cultural. Estas características pues hacen que a veces la financiación haya dado la espalda, ¿no? ¿Y por qué decimos que la inversión de impacto tiene aquí una oportunidad en la cultura? Primero, porque si estamos hablando de un impacto social, no hay nada más social que la cultura. La función social de la cultura en el refuerzo de la dignidad, de una vida digna de las personas, está proclamado ya en el preámbulo de nuestra Constitución. O sea, la cultura está vinculada a tener una vida digna. Ya lo hemos visto y lo hemos podido disfrutarlo de alguna manera en la época de la pandemia, donde la cultura fue de las pocas cosas que nos rescató y nos sacó de las canciones, las películas, etcétera. O sea, todos sabemos qué papel jugó para que pudiésemos mantenernos de pie, ¿no? en esa pandemia. ¿Qué ocurre? Que precisamente por lo que he dicho antes de los fallos del mercado, existen muchos retos desatendidos en materia de cultura y en materia de financiación. La cultura no es igual para todo el mundo, no llega a todos los territorios de la misma manera, no todas las poblaciones pueden disfrutar del mismo modo porque no tienen acceso a esos contenidos culturales, eso afecta a sus derechos culturales fundamentales. Por lo tanto, estos son retos desatendidos dentro de lo que es la cultura. Por lo tanto, se reúnen todos los requisitos. Hay un impacto social cuando estás hablando de cultura, hay un reto desatendido y hay una teoría del cambio. Porque si tú inviertes en cultura, lo que estás provocando es una sociedad más democrática, una sociedad más saludable, una sociedad más integrada, una sociedad más solidaria, lo cual el trabajo que estamos haciendo de intentar integrar la cultura en la inversión de impacto creemos que es muy natural, que no estamos forzando nada, sino que quizá estamos presentando dos sectores que no se conocían, pero que están llamados a entenderse. ¿Y crees que el sector cultural está preparado para medir sus impactos y someterse a procesos de verificación? Bueno, a ver, a mí me gusta cuando hablamos del impacto de la cultura, que la cultura tiene un impacto positivo en la vida de los seres humanos, eso ya no hay que medirlo, ni hay que verificar. ¿Por qué? Porque es una discusión que siempre se ha tenido, pero como decía antes, en el preámbulo de nuestra Constitución dice que hay que fomentar el progreso económico y cultural para garantizar a todos una digna calidad de vida. Es decir, no hay una vida digna
si no hay cultura y no hay una vida digna, si no hay un progreso económico que nos permita comer y tener las necesidades básicas, ¿no? Por lo tanto, que la cultura tiene un impacto positivo es ya una evidencia, porque además la cultura ha sido declarada un bien público mundial por parte de la UNESCO. Los ministros de Cultura de la Unión Europea han dicho que es un bien, un servicio esencial, que hay que ponerlo en el centro de las políticas públicas. Es decir, que la cultura es algo que impacta de manera positiva en el ser humano, en los países, en las poblaciones, en los pueblos y en las democracias, es ya una evidencia. No hace falta medirlo ni verificar. Por eso yo distingo entre lo que es el impacto macro y el impacto micro. Cuando hablas de impacto macro, ya no es una afirmación universal que tiene ese impacto positivo. Entonces después nos vamos al impacto micro, es decir, el proyecto concreto, qué impacto puede tener en su entorno cercano y que permita, por ejemplo, acreditar que el reto desatendido que venía, imaginémonos un teatro en una población donde no existen teatros en no sé cuántos kilómetros alrededor. Bueno, pues ese proyecto está cubriendo un reto desatendido que es permitir el acceso a la cultura de una población en un entorno rural, y eso va a tener un impacto. ¿Qué impacto va a tener? Bueno, pues cómo se ha podido vincular esa población a su patrimonio material, porque ha habido representaciones en ese teatro de obras que habían desaparecido y que se están recuperando. Cómo ha aumentado el espíritu de convivencia de esa comunidad. Cómo ha permitido que personas que no accedían al teatro y por lo tanto tenían cercenado su derecho a la cultura, cómo ha podido facilitar ese acceso a esa población. Por eso son impactos micros. Y luego hay otra cosa que se llama el impacto intrínseco y el impacto instrumental, o el impacto instrumental de la cultura. Y que es también importante diferenciarlo. El impacto intrínseco es el que acabo de decir. El hecho cultural, que se puede acceder a él, tiene unos impactos positivos y ese proyecto puede generar impactos positivos en términos de mejora de los derechos culturales, que son derechos humanos. El derecho a acceso a la cultura está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y luego está el instrumental, y es cuando la cultura se utiliza para otras políticas sociales que no son puramente la cultura. Pues estoy hablando de proyectos como Cultura en Vena o como Acción por la Música, que utilizan la cultura como instrumento para poder facilitar o eliminar o limitar el riesgo de exclusión social de unos menores a través de la actividad cultural, niños que a lo mejor no tenían posibilidades de estudiar. A través de la música encuentran un enganche con el sistema educativo y eso les saca de ese riesgo de exclusión social. Cultura en Vena, por ejemplo, es cuidar a la salud a través del disfrute cultural en los hospitales, pero a la cultura no le tenemos que pedir siempre que se tenga un impacto instrumental. No, la cultura no tiene que servir siempre para una política pública diferente, ya sea social, ya sea de la salud. La cultura tiene su propia finalidad. Con lo cual, el teatro, que solo hace teatro, tendrá su impacto positivo, se podrá medir, y están preparados para medirlo. Por supuesto que están preparados para medirlo. Y luego siempre hay que ver que se puede medir y también se puede generar literatura. Si se hace una primera verificación, se hace unos primeros indicadores, una primera verificación, si tú repites ese modelo, sabes que tendrás los mismos impactos, o sea que se pueden establecer muchos mecanismos. Y luego el otro sistema también se puede medir y también se puede verificar cómo está, pues cuántos niños que han acudido, por ejemplo, a los programas de Acción por la Música ya no han salido del sistema educativo o han tenido mejores oportunidades laborales. Eso se puede medir. Por eso a mí me gusta distinguir, cuando hablamos de medir y verificar, lo que es el impacto macro, que ese ya está declarado universalmente, es una verdad absoluta, el impacto micro de los proyectos y después el intrínseco y el instrumental. Y luego, y ya con esto termino, cuando hablamos de inversión de impacto, esa inversión de impacto en cultura tendrá que tener los 3 requisitos de la intencionalidad, la adicionalidad y la medición y verificación. Es decir, la inversión de impacto tendrá que medir en qué medida se está cumpliendo o se está cubriendo
ese reto desatendido. En el caso del teatro que he dicho, había un reto desatendido. Bueno, pues eso será una inversión de impacto. Si el teatro está en una población donde no hay un reto desatendido, pues no será una inversión de impacto, ¿vale? Y por último, no, ya he dicho antes por último, no lo digo ahora otra vez por último, está el tema de las externalidades negativas. Es verdad que la cultura siempre es universalmente un bien esencial de primera necesidad, pero no toda la cultura tiene a veces impactos positivos. Y hablamos, por ejemplo, pues de la cultura en el régimen nazi. Había grandes películas, grandes fotógrafas que estaban haciendo unas obras desde un punto de vista estético-artístico maravilloso, se estaban utilizando para unas finalidades espurias. Bueno, no espurias, no, terroríficas. Con lo cual tenía una externalidad negativa brutal. Entonces, la cultura también tiene que medir la externalidad negativa. Eso es muy importante. La cultura en sí misma es bondadosa, en sí misma es positiva, pero tiene que medir cómo está haciendo y cómo se está ejecutando. Y me refiero, por ejemplo, pues si un festival está en un territorio, cómo está dialogando con ese territorio, ¿no? Si está teniendo mucha externalidad negativa, pues porque está siendo muy predadora del tema del medio ambiente o porque no está creando un tejido ni está contratando gente local o que está trayendo todos los productos de lejanía y no son de cercanía. Bueno, ¿qué externalidades negativas puede generar? Con lo cual, la cultura es muy importante también medir, identificar, medir y neutralizar o eliminar las externalidades negativas, ¿vale? Esa es un poco mi visión de la medición de impacto en la cultura. Totalmente de acuerdo, Patricia. Yo creo que es verdad que a nivel macro todo lo entendemos, sabemos que la cultura es algo muy positivo para todos, desde escuchar una canción a ir un día a un teatro, etcétera, pero es verdad que si lo bajamos un poquito más abajo a nivel micro, yo creo que en este ecosistema en el que estamos, pues personas como tú, como yo, SpainUp, asociaciones, yo creo que nosotros mismos somos los que tenemos que dar esas píldoras y concienciar, y a raíz de eso, por supuesto, habrá mucha más medición de impacto, habrá mucha más verificación de impacto en el sector cultural y será mucho más conocido. Yo estoy totalmente seguro. Pues a mí ya solo me queda agradeceros una vez más el que hayáis participado en Certifica, en el podcast de EQA. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y Pues, sí. Ay, perdona, que muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, para cuando queráis, repetimos con el tema que queráis y seguimos avanzando en impacto y cultura. Eso es. Muchas gracias, Patricia, lo primero, por tu disponibilidad y muchas gracias, Marta, también por la tuya. Así que estamos en contacto para siguientes podcasts, webinars o acciones que podamos hacer conjuntos. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Adiós.